Luego de la contundente victoria del movimiento obrero y el campo popular, que supuso la entrega de más de 430.000 firmas para habilitar el plebiscito contra la reforma reaccionaria y regresiva de la seguridad social, se sucedieron una serie de febriles respuestas desde las cámaras empresariales, la derecha y sus distintas representaciones políticas y buena parte del progresismo. La habilitación de este plebiscito, producto de la consecuencia de la acción militante, desde abajo contra viento y marea, contra propios y ajenos. La habilitación de este plebiscito instala un debate de fondo en la sociedad y se coloca como un tema de campaña, naturalmente se coloca como un tema de campaña. Decíamos que las respuestas febriles, furibundas, reaccionarias de las cámaras empresariales, la derecha y una buena parte del progresismo anuncian algo así como la llegada de las 7 plagas de Egipto si llega a ganar este plebiscito, que va a aumentar el IVA al 35%, que el déficit fiscal va a crecer, que se van a ver comprometidas las arcas del BPS aún más, que se va a confiscar el dinero de los trabajadores. Es preciso, es política y éticamente urgente dar respuesta a estas cosas. No sé, nadie puede concebir tal extremo como para afirmar que el movimiento obrero pretende confiscarle los ahorros de los trabajadores. Por la vía de los hechos, los ahorros de los trabajadores no existen. Esa parte del salario que va a parar a la SAFAP, va a parar a la especulación financiera o directamente al bolsillo de los banqueros. ¿Qué concepción del ahorro individual es esta? En donde alguien administra tu plata y tú no puedes definir cuándo la sacas, para qué la dispones, etc. El mundo entero ha demostrado el fracaso estrepitoso de los modelos de privatización de la seguridad social. 30 países transitaron por este camino entre principios de la década de los 90 y comienzo del siglo XXI. 18 de los 30 tuvieron que revertir parcial o totalmente esta situación, luego de evidenciarse el fracaso de la privatización. Las AFAP son la estrategia del capital financiero para hacerse ese dinero, que antes estaba en manos del BPS, en un sistema que tenía por pilar fundamental la universalidad, la solidaridad, la intergeneracionalidad. Luego dicen que el desequilibrio fiscal que esto va a generar produciría un aumento exponencial del IVA, algunos hasta le ponen cifras, dicen un IVA del 35%. ¿Será posible que en un país donde el 1% de los más ricos declaran tener 42.000 millones de dólares haya que pensar en aumentar el IVA para que los jubilados de menos ingresos equiparen su jubilación al salario mínimo? Hoy una jubilación mínima son 17, 18 mil pesos y el salario mínimo 21. 3.000 pesos más. Tienen que aumentar el IVA. ¿No se imaginan, por ejemplo, terminar con alguna de las inmundas exoneraciones que se le da al capital financiero transnacional, que se la lleva toda y no paga nada? ¿No se le ocurre, por ejemplo, volver a aumentar el aporte patronal para que por lo menos se acerque a lo que aportan los trabajadores? ¿No se le ocurre modificar la estructura tributaria para que efectivamente pague más el que más tiene y no el que más trabaja? No se le ocurre meterse con la riqueza, claro, no se le va a ocurrir a la Cámara Empresarial ni mucho menos a su representación política. Lo curioso es que ninguno de los candidatos a presidente, con condiciones de ganar, habida cuenta de lo que dicen las encuestas, me refiero a Delgado, a Orsi, y ninguno de los candidatos del Partido Colorado, se ha manifestado a favor del triunfo de este plebiscito. Por el contrario, han militado fuertemente contra las 3 ideas fundamentales que defiende este plebiscito: mantener la edad jubilatoria a 60 años con 30 de aporte, aumentar las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional y derogar la SAFAP.
en algunos casos han sido la espada mayor de la defensa del capital, con argumentos que no resisten 5 minutos de un debate serio. Claro que hay plata, y que la tienen los mismos de siempre. Claro que se puede pensar en una estructura tributaria diferente, claro que se puede gravar la riqueza. Para eso hay que tener coraje político, convicción, un programa al servicio de la grande mayoría. Pensar el mundo desde el punto de vista de los trabajadores. Habla del diálogo social, el diálogo siempre es diálogo en función del contexto que lo significa, que le da sentido. ¿Qué tipo de diálogo se puede mantenerse entre representantes del capital y del trabajo que no sea un diálogo en esencia antagónico? Marcado por la contradicción de fondo entre el que vive su trabajo y el que vive el trabajo ajeno. Pero si por diálogo social se entiende un amplio debate en la sociedad en torno a qué hacer con la seguridad social, bueno, ese debate ya está instalado porque hay plebiscito. Porque el movimiento obrero, la militancia, consiguió una aluvión de firmas para habilitar este plebiscito. Entonces ya hay un diálogo instalado, ya hay una deliberación, ya hay un debate. Y en este debate hay que tomar posición. ¿Qué va a hacer Fernando Pereira, que anunciaba que necesitaba meditar? Ya el calendario lo aprieta, se acabó el tiempo de la meditación. Ahora, ¿vas o no vas a votar en favor de este plebiscito? O dicho de otro modo, no votar a favor de este plebiscito supone estar a favor de la SAFAP. No votar a favor de este plebiscito supone no admitir la posibilidad de que la jubilación se acerque, se equipare al salario mínimo, reivindicaciones de mínima. No votar a favor de este plebiscito supone estar de acuerdo con aumentar la edad de jubilación y hacerle a la clase obrera trabajar 5 años más de su vida, modificar la tasa de reemplazo, postergar el ingreso al mercado laboral de los jóvenes, es decir, favorecer abiertamente los intereses del capital. Cuando Orsi habla de la libertad de acción, esto es algo así como un absurdo o una subestimación para la inteligencia colectiva. Libertad de acción tiene cualquiera, ¿no? Cuando va a votar, vota o no vota, lo que quiera, dentro del cuarto. Una fuerza política que pretende gobernar este país tiene que tomar posición. Y en todo caso, orientar a su militancia en un sentido u en otro. Está claro cuál es la orientación de Orsi y su Nobel socio de ruta, el contador Vergara. La orientación es inequívocamente la de oponerse a este plebiscito. Luego salieron los jóvenes blancos, Delgado, Saldain, Ojeda, en fin, nada que esperar. Pero el militante frentampista de base, el honesto, el que todos los días sueña con un país diferente, ¿cómo afronta esta contradicción de tener que ponerle en el mismo sobre la foto de Orsi y la papeleta para derogar la SAFAP, mantener la edad de los 60 años, aumentar las jubilaciones mínimas, junto con el candidato que dice que no puede acompañar este plebiscito? Es una contradicción de fondo que debe ser debatida. Y desde nuestro punto de vista debemos debatirlo con amplitud, con generosidad, tendiendo manos, construyendo puentes, pero sin ceder ni un ápice desde el punto de vista de lo que esto significa. Es tal la metamorfosis que ha sufrido lo que hoy se llama izquierda en Uruguay, que son capaces de argumentar públicamente a favor del sistema de salud, que son capaces de adoptar una lógica de positivismo claudicante que se rinde frente a la realidad y no imagina otra cosa. Y entonces dice, ¿de dónde va a salir el dinero? Y hay que aumentar el IVA y se van a confiscar los ahorros y no sé cuántas sandeces más. La realidad existe para ser desafiada y transformada. Si los trabajadores no se plantearan este desafío de transformar la realidad, no se lo hubieran planteado a lo largo de la historia, hoy aún estaríamos con un grillete, o trabajando 14, 16, 18 horas, porque no hay una sola conquista a favor de los trabajadores que no haya partido de la necesidad de desafiar la realidad, de imaginar otro mundo y hacerlo posible. Entonces, y para no abusar del tiempo, saludamos la victoria que significa haber obtenido 430.000 firmas contra viento y marea. Un esfuerzo hercúleo de los trabajadores. Apostamos de aquí a octubre
multiplicar nuestros esfuerzos militantes para garantizar el triunfo del plebiscito en las urnas. Y de octubre en adelante garantizar, movilizados y en la calle, que no se burle la voluntad popular. Hacemos un llamado, desde la modestia de nuestras fuerzas, a debatir con toda la profundidad, con honestidad, con hondura argumental, pero sobre todo con coraje, contra estas posiciones vacilantes, timoratas, que en la vía y los hechos se ponen del lado de enfrente los intereses generales de los trabajadores. En cualquier confrontación entre desiguales no hay lugar para la neutralidad es complicidad con el fuerte. Es decir, o se está a favor del plebiscito, o se está contra las AFAP y los banqueros, o se está para mantener la edad de jubilación a 60 años y no obligar a la clase obrera a trabajar 5 años más de su vida, o se está para aumentar las jubilaciones y salarios mínimos, o se está inexorablemente del otro lado. Nosotros tenemos claro de qué lado hay que estar y con qué fuerzas hay que impulsar esta idea justa de modificar y darle rango constitucional a algunos derechos en materia de seguridad social.